Hola, buenas. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de vida. En esta ocasión queremos comentar un poco acerca del ateísmo. Lo haremos en dos partes. Hoy haremos una parte y en otra próxima ocasión una segunda parte. Entendemos que a lo largo de la historia siempre ha habido ateos, pero últimamente, en los últimos tiempos, hay muchos más, porque en la antigüedad había más idolatría. En muchas ocasiones esta idolatría incluía sacrificios humanos, se adoraba al sol, a la tierra, etc. Y abundaba el fanatismo religioso. Aquí de lo que vamos a hablar son más bien de las ideas, aunque a veces nos referimos a los ateos, pero vaya por delante nuestro respeto a las personas. Tratamos más bien de analizar las ideas. Eh, Hoy en día parece que hay más ateos y puede ser por diferentes causas. Eh, Indiferencia, hay personas que ni se lo plantean. Desilusión por la religión, también tengo que decirlo por ignorancia, no conocen otra cosa y por los momentos en los que vivimos, la corriente va por ahí, ¿no? Por el ateísmo, el agnosticismo, experiencias de otras religiones orientales, lo desconocido, etc., ¿no? Una de las razones principales que cambió los paradigmas en cuanto a la fe en Dios o creer en Dios fue a partir de que Darwin expuso su teoría de la evolución, teoría que sigue teniendo agujeros negros, pero que ha sido capaz de cambiar gran parte de la espiritualidad. Agujeros o cosas sin resolver que son importantes y que, aunque se enseñe como ciencia, tiene interrogantes todavía por demostrar. Primero, no se puede demostrar empíricamente, que sería lo más serio científicamente. No hay evidencias de que haya una evolución de una especie a otra. Porque si fuera el caso, tendría que haber miles o si no millones de restos arqueológicos de esa transformación de una especie a otra. Sí se observa la adaptación tanto de animales como de plantas a su medio ambiente, pero eso es muy diferente a afirmar la supuesta evolución de un pequeño anfibio hasta el hombre moderno. Ese es un paso muy grande que, aunque lo siguen intentando, el eslabón perdido, pero hay muchos eslabones sin demostrar todavía, ¿no? También influyó la respuesta desde el punto de vista del creyente, que fue raquítica y muchas veces intolerante. Como ejemplo tenemos a Galileo Galilei, católico, que tuvo que enfrentarse a la Inquisición, donde se retractó de sus afirmaciones para salvar su vida, pero seguía creyendo lo mismo. La Tierra no es el centro del universo. La Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Las diferentes fases de la Luna y su influencia en las mareas. Las estrellas no son estáticas, se mueven, y fue mejorando el telescopio y muchas cosas más. La Biblia, sin ser un libro de ciencia, no lo pretende, habla de alguna de estas cosas, entre ellas que las estrellas no se pueden contar. Aunque por mucho tiempo los astrónomos querían dar un número, pero hoy sabemos que son incontables y que posiblemente cada vez conozcamos más de ese universo. Y bueno, no me quiero extender en este punto, pero la teoría de la evolución abrió una gran brecha entre la Biblia y la ciencia. También está porque a partir de aquí la influencia de la filosofía de Freud, de Voltaire, Rousseau, el famoso Alfred Nietzsche, con su frase famosa "Dios ha muerto". No sé, pero el que sí murió de mente fue Nietzsche. Más en la actualidad está el Richard Dawkins,
muy combativo contra los creyentes al punto de animar a la gente que se burle de ellos. Existe el pensamiento también de que los creyentes son débiles e ignorantes, pero eso no es cierto. Se tiene que ser valiente para ser cristiano, porque vas en contra de la corriente. Muchos a través de la historia han muerto por su fe y aún ahora son perseguidos en muchos lugares del mundo. En Siria había más de 2 millones de cristianos, ahora quedan apenas unos miles. La matanza de Ruanda, el genocidio, fue prácticamente contra los cristianos, o fue principalmente contra los cristianos. Y en cuanto a la ignorancia, hay de todo, por supuesto. Pero como ya dije en algún momento, hay científicos, hay filósofos, biólogos, el que se consideraba el padre del genoma humano, del que luego vamos a hablar, o sea, del ADN, premios Nobel, y etcétera. Hay de todas las ramas, tanto de la ciencia, filosofía, y de todas las ramas de personas creyentes. O sea que esta dicotomía que hay entre la ciencia y la Biblia no tiene por qué ser así, sino que pueden convivir perfectamente. Bueno, otro famoso científico, Stephen Hawking, que escribió el libro El Gran Diseño, reconoce lo que nosotros como creyentes afirmamos que detrás de un diseño hay un diseñador. Él reconoce el gran diseño, Stephen Hawking, en su libro reconoce el gran diseño, pero para él no hay diseñadores, es todo cosa del azar, de las casualidades. Se sigue aludiendo a la causa aleatoria y al azar, y para mí es más difícil creer que algo tan complejo como el universo y la vida surge sin razón o explicación que creer en un Dios que tiene que es inteligente, que es creativo y que es poderoso para hacer todo esto que vemos a nuestro alrededor. Es más, cuanto más avanza la ciencia, si tenemos una mente abierta, sin prejuicios, esa brecha que se abrió con la teoría evolutiva se va cerrando, porque cuanto más descubrimientos se hacen, más se acercan a lo descrito en la Biblia. Veas el pensamiento científico que por muchos tiempos se afirmaba que el universo siempre existió, y ahora se dice que tuvo un principio, el Big Bang. En la Biblia se dice, y lo digo entre comillas, en el principio creó Dios, etcétera, etcétera. Hubo algo que empezó el tiempo, el espacio, la materia. Eso es algo que parece que con el tiempo la Biblia y la ciencia han coincidido. El ADN es un código genético tan extenso y exhaustivo que hasta los más reticentes a Dios les cuesta explicar su complejidad sin una mente brillante y poderosa, porque es como un complejo y gran programa de software diseñado con miles de datos genéticos. Y por lo tanto esto nos habla también de que es muy difícil encajar esto con las casualidades. Más bien nosotros creemos eso, en una mente brillante y poderosa para este diseño del ADN. Y también los creyentes hemos aprendido de la ciencia y hemos aprendido a verla no como una enemiga de la fe, aunque en muchas ocasiones lo es, sino como una colaboradora. Nos ha ayudado a entender cosas que a lo mejor antes no entendíamos. Y ponemos el ejemplo del científico que pasó de ateo a creyente, Francis Collins, considerado el padre del genoma humano, reconocido mundialmente y que recibió varios premios por su trabajo, incluyendo el Príncipe de Asturias, el premio Príncipe de Asturias.
Collins ha descrito a sus padres como cristianos solo de nombre, y a su paso por el posgrado se consideraba ateo convencido. Sin embargo, siendo un joven médico, le llamó la atención la fuerza de varios de sus pacientes más delicados de salud, que en vez de quejarse a Dios, parecían apoyarse en su fe como una fuente de fuerza y consuelo. Él se familiarizó con los argumentos tanto a favor como en contra de Dios en la cosmología y leyó Mero Cristianismo del cristiano C.S. Lewis como base para revisar sus creencias. La obra de este escritor profundamente creyente, C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, hizo reflexionar y tras llegar a una conclusión se convirtió al cristianismo durante una caminata en una tarde de otoño. Ahora se considera a sí mismo un cristiano serio. Collins explica que cuando da un gran paso adelante en el avance científico es un momento de alegría intelectual, pero es también un momento donde siente cercanía con el Creador, en el sentido de estar percibiendo algo que ningún ser humano sabía antes, pero que Dios sí conocía desde siempre. Esto está en Wikipedia y hay mucha más información de este señor, de Francis Collins. Y también después vamos a poner un vídeo de muchos más científicos y personas de renombre, intelectuales, filósofos, científicos, que son creyentes. Por eso digo que no tenemos que tener esta gran dicotomía entre ciencia y Biblia, sino que muchas veces se ayudan y se compaginan. Así que por ahora esta es nuestra primera parte sobre el ateísmo y seguiremos en una segunda oportunidad. Espero que estéis bien y que os haya ayudado de alguna forma esta charla. Hasta pronto.